¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a un webinar de Runa. Como saben, mi nombre es Diego y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante, como ya es costumbre con nosotros en este espacio. Les vamos a hablar de los equipos de trabajo en la era tecnológica. Creo que es un tema fundamental en esta era en donde todo el mundo, de alguna forma directa o indirecta, tenemos que trabajar a través de ese medio, independientemente de lo que se dedique a la compañía en la que tú estés trabajando o la que tengas tú como propiedad, ¿no? Entonces, para hablar de este tema trajimos a una persona experta en este tema, pero por demás. Entonces, para que la empiecen a conocer, les voy a platicar un poco acerca de ella. Ella tiene una carrera profesional de más de 20 años de experiencia en recursos humanos. Ha colaborado con empresas transnacionales como Johan Rubicon, Arthur Andersen, Accenture y The Coca-Cola Company. Ella tiene una licenciatura en Administración de Empresas por parte de la Universidad de Anáhuac del Norte y ha participado en programas de alta dirección y de capital humano en el IPADE y en el Stanford Graduate Business School en California, respectivamente. Su nombre es Cristina Ramírez. Muchísimas gracias, Cristina, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Antes de comenzar la conversación, como saben, les recuerdo qué es lo que hacemos en Runa, porque es evidente que no toda la gente ha tenido el acercamiento particular con Runa y creo que es importante para que tengan el contexto completo. Lo que nosotros hacemos en Runa es un software. Nosotros somos una empresa de tecnología y desarrollamos un software que vive en la nube 100%, que administra y gestiona todos los recursos humanos y la nómina en forma automática y en tiempo real 100%. Entonces, si quieren más información, ahora mismo, terminando el webinar, pueden entrar a www.runahr.com. Igual nos van a encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Sobre todo en LinkedIn van a encontrar un montón de información ahí. Nos van a encontrar como Runa HR. Entonces, pueden empezar a buscar información ahora mismo, inclusive del tema que vamos a desarrollar. Desde ahora mismo pueden empezar a enviar sus preguntas y ya saben, las vamos desarrollando en el transcurso del evento, ¿no? Entonces, para entrar en materia tal cual, Cristina, platícanos. Ahora mismo están viendo una presentación, estoy seguro que la están viendo. Vamos a estar desarrollando esta conversación en función de lo que consideramos más relevante para aprovechar el tiempo al 100%. Insisto, vamos a ir sacando las preguntas y el día de mañana en el blog van a encontrar la presentación y toda una explicación de todo lo que conservemos o lo que estemos compartiendo el día de hoy con ustedes, ¿vale? Entonces, Cristina, pues platícanos justamente de este tema que es bien importante. Antes de entrar al aire con toda la gente hablábamos de cómo funcionan los equipos en el trabajo en la era digital y para empezar la conversación hablábamos del contexto de la era digital primero y después hablamos del interior de la empresa, ¿no? ¿Cómo funciona la era digital? Bueno, pues muchísimas gracias de entrada por la invitación, me encanta poder estar aquí. Si hay forma de que la gente pueda ir poniendo sus preguntas, en un momento dado pues las pueden ir escribiendo y al final seguramente tendremos oportunidad de responder algunas. Y efectivamente, para todo el tema de los equipos en la era digital tenemos pues un contexto importante para compartir, ¿no? Y quiero hablar primero que nada acerca de todo el entorno que está cambiando para las empresas. O sea, yo creo que estamos viendo muchísimos cambios, estamos viendo cómo hay modelos de negocios que pues están teniendo disrupciones en la forma en la que vienen operando, ¿no? Y yo creo que las empresas pues efectivamente están teniendo que responder de una forma mucho más ágil porque necesitan mantenerse vigentes en el mercado o tienen que ver a futuro cómo van a seguir siendo sustentables. Entonces es muy importante que nosotros tengamos pues este contexto de lo que está sucediendo y de la forma en la que las empresas pues tienen que responder para estos cambios. Y acá me gustaría compartir con ustedes cosas que seguramente han escuchado en algunos foros, como modelos, por ejemplo, tipo Airbnb, que ustedes bien saben que ha venido a cambiar y a transformar completamente la forma en la que todo el tema de la industria de hospedaje pues se está manejando hoy día, ¿no? Porque esta empresa, sin tener hoteles o habitaciones de los cuales ellos sean dueños, pues han venido a cambiar todo el modelo, ¿no? Lo mismo sucede con empresas tipo Uber, que nosotros sabemos que también todo el tema de transporte lo han venido a modificar. Sin que tengan ellos los taxis, están cambiando la forma en la que se está dando este servicio para la gente. Pero no solo eso, porque primero decíamos, bueno, llegó ya Uber, llegó Airbnb, pero estos modelos siguen evolucionando. Y hoy día tenemos, por ejemplo, Uber Eats, en donde nosotros estamos viendo que las personas, los consumidores, pueden tener acceso pues, a la comida de los diferentes restaurantes que ellos quieran a través de solicitarlo con las aplicaciones de Uber Eats y prácticamente te las llevan al lugar en donde tú estés, ¿no? Pero además, no solamente está el tema de estos negocios que están viniendo a hacer cambios importantes para las empresas y para las industrias, ¿no? En las que pertenecen estas compañías, sino que también vemos que todo el tema de tecnología está teniendo un impacto súper importante para toda la gente de la forma en la que están realmente pues, llevando a cabo su trabajo, incluso la forma en la que están viviendo. Leí hace poco un artículo
en la Harvard Business Review, y hablaban acerca de cómo las compañías quizás tienen que empezar a verse como empresas de entretenimiento. Y yo ahí decía, bueno, ¿cómo es que se tienen que ver como empresas de entretenimiento, no? Y hablaban mucho acerca de los contenidos que estas empresas tienen que empezar a buscar a futuro, porque la realidad es que ya la gente va a empezar a ver no solamente contenidos, sino también qué me ofrecen estas empresas, ¿no? Cómo a través quizás de temas como la gamificación tienen que empezar a generar una interacción distinta con ellos, ¿no? También vemos que no solamente el tema de gamificación, sino el tema de qué tantos móviles está la gente pudiendo utilizar, móviles entendiendo como sus celulares, qué tanto la realidad virtual, qué tanto los temas, por ejemplo, de storytelling, qué tanto la experiencia que le estoy dando al consumidor es distinta. ¿Por qué? Porque la forma en la que está interactuando el consumidor con las marcas ya también es un tema que ellos están eligiendo para escoger si se van con una marca o con otra, ¿no? Entonces, eso es un tema que definitivamente pues nosotros tenemos también que considerar que se está dando. Y acá por hacerles un tema mucho más concreto de este artículo al que se referencia, que decía que las empresas tenían que ser quizás como empresas de entretenimiento, ¿no? Al menos pensarse un poquito en cuanto a los contenidos que les ofrecen a los consumidores. Venía un ejemplo de Starbucks en Shanghai, en donde hicieron una alianza reciente con Alibaba y básicamente lo que hicieron en esta tienda fue hacer una especie de parque de entretenimiento de café. La gente lo que hace es que entra a esta tienda y a través de sus dispositivos móviles o de sus celulares, lo que hacen es que apuntan a ciertos lugares en la tienda y se van desplegando contenidos como puede ser el proceso de cómo hacer el tostado del café o también ciertos menús que también se despliegan de forma virtual para que ellos puedan hacer algunas selecciones. Entonces, si te pones a ver, es una experiencia distinta. La gente va y dice, bueno, si puedo entrar a un café o a este Starbucks que me ofrece esta experiencia diferente, muy probablemente puedan elegir esa experiencia, ¿no? Sí. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y yo aquí me gustaría hacerles el ejemplo de un tema local que nosotros hicimos en Coca-Cola justamente, en donde nosotros le pedíamos ahora a la gente con la campaña que salió por el tema de Avengers, que ustedes saben, hay muchos fanáticos de esta película, y generamos una aplicación. Y básicamente en esta aplicación le decíamos a la gente, bueno, tú escoge algún producto con el cual quieras participar, ¿no? Que eran las latas que, si ustedes vieron, tenían ahí personajes de Avengers. Tú seleccionabas la lata con la que querías participar, seleccionabas cuál era la experiencia del Avenger, que era tu favorito para poder participar con esta experiencia. Cuando tú apuntabas tu celular a esa lata, de pronto se desplegaba una experiencia de realidad virtual con esa lata y con el personaje que tú habías elegido. Entonces, es simplemente un ejemplo de lo que sucede ya con las marcas, en donde tenemos que generar un tipo de interacción completamente diferente con el consumidor, porque ya el consumidor ya lo está viendo en otros lugares y nos tenemos que anticipar esos cambios. Sí, sí. Pero además también hay otros cambios importantes para mencionar, ¿no? Ya hablamos ahorita del tema de la tecnología, que también vamos a hablar un poquito acerca del impacto que la tecnología está teniendo en nuestras vidas, ¿no? Pero hay un cambio importante en lo que es la fuerza de trabajo que está disponible para las empresas. Hoy día sabemos que gran parte de las empresas tienen una porción importante de millennials, si no es que ya en su mayoría son millennials. ¿Y esto por qué es importante? Yo creo que los millennials han venido a traer a la mesa muchos temas que quizás nosotros decimos, ¿cómo los millennials vienen a traer estos temas sobre la mesa? Pero yo les aseguro que son los temas que todas las generaciones queremos poner sobre la mesa, ¿no? Sí, seguro. Entonces, uno de ellos es el siguiente. En un estudio que se hizo en Universum, hicieron una encuesta para los millennials. Un 47% de ellos dijeron que estaban dispuestos a sacrificar una posición o un rol o un trabajo con mayor sueldo a cambio de otro que le ofreciera mayor flexibilidad. Entonces, esto nos hace pensar como empresas que tenemos que pensar también en eso, porque si no, el día de mañana vamos a tener dificultades para poder atraer o retener talento, ¿no? Sin duda. Entonces, es un cambio también que se está dando y que tenemos que considerar. ¿Cómo está impactando esto, no? Hablando de la flexibilidad de que los millennials están pidiendo, cuando nosotros pensamos en la tecnología, y si ven la foto del centro, pues decían, bueno, pues a ver, la gente tiene que enterarse a través de periódicos, etcétera. ¿Qué nos puede traer la tecnología? Pensábamos que íbamos a vivir mucho más tranquilos, mucho más felices, mucho más liberados de un montón de cosas, que iba a ser más práctica nuestra vida y que íbamos a tener balance, ¿no? Y lo que está sucediendo es, pues, algo no tan cercano a eso, ¿no? Sino que la gente se está sintiendo que tiene que estar todo el tiempo conectada en sus trabajos, te llegan los mensajes, estás en reuniones familiares y te está sonando el teléfono, con todos los mensajes o alertas que recibimos. Entonces,
Esto evidentemente está haciendo que la gente tenga ciertos sentimientos de ansiedad, inclusive de que está y no está con su familia, y de decir, oye, pues ya también tengo un estrés importante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante que las consideremos porque con lo que dijimos anteriormente de los millennials, pues evidentemente pues hay un impacto con esto, ¿no? Sí. Y no solamente tenemos estos cambios, yo creo que van a seguir viniendo más cosas. Recientemente en el World Economic Forum hubo ciertos estudios que se presentaron que fueron interesantes. Por ejemplo, la empresa Accenture presentó un estudio en donde hablaba acerca de una encuesta que hizo a ciertas empresas, en donde 46% de los ejecutivos entrevistados dijeron que ya veían cómo ciertos roles estaban volviendo obsoletos justamente por la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque quiere decir que hay muchos roles que hoy día tenemos en las empresas que se van a ir modificando o que van a requerir cosas diferentes. En esta misma encuesta que se hizo, incluso 63% de los ejecutivos también dijo lo siguiente: vamos a ver que la inteligencia artificial va a hacer que se generen nuevos trabajos y que disminuyan otros, y que al final de cuentas la ganancia neta de esos trabajos va a ser prácticamente nula, ¿no?, en los próximos años. Con lo cual, ¿cuál es el mensaje aquí para transmitir? Sí debemos de preocuparnos de que va a haber trabajos y roles que van a cambiar, pero también van a surgir otros nuevos en donde van a haber muchas oportunidades laborales, en donde la gente pues, se va a poder preparar, y como empresas pues también los podemos ayudar para ello. Hubo otro reporte en este World Economic Forum que se presentó, en el reporte de Future of Jobs, en donde justamente ellos ya resaltaban que para el 2020 había un número cerca de 133 millones de roles que iban a estar pues demandándose, y había otros 75 millones que iban a estar bajando su demanda para el 2022. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos tener en contexto, porque pues esto genera también impactos pues para lo que vamos a vivir como empresas y dentro de nuestra fuerza de trabajo. Con esto, ya con este contexto que tenemos, quiero dar pues entrada a lo que van a ser las 4 tendencias y las 4 prácticas que también me gustaría compartir con ustedes, ¿no?, de cosas que estamos viendo que se están dando en el mercado, para que nosotros con todo esto que sucede veamos como empresas qué podemos hacer, ¿no? Para decir, bueno, se está presentando todo esto, ¿y qué hago? ¿Me quedo esperando a que llegue alguien a cambiarme la forma de trabajo, o yo puedo hacer algo prácticamente, ¿no? Entonces aquí me gustaría empezar a hablar de lo que es la inteligencia artificial, ¿no?, en donde nosotros podemos ver que pues ya hoy día la inteligencia artificial la estamos viviendo pues en el día a día. Hace rato hablábamos acerca del tema de los robots, o acerca de cómo podríamos en las empresas tener quizás algún tipo de inteligencia artificial que vive de cierta forma paralela al trabajo que hacen las personas, ¿no? Y por darles un ejemplo, hoy día tenemos a Siri en nuestros teléfonos celulares. O sea, ya hoy día ya tenemos un cierto tipo de interacción con la inteligencia artificial. Pero esto hace que también veamos que la gente pues empieza a preguntar, oye, si yo tengo Siri para cosas personales, ¿cuándo va a llegar esa nueva tecnología a mi trabajo? Y hay estudios de empresas importantes de tecnología que ya demuestran que la gente está preparada y está lista justamente para poder empezar a interactuar mucho más con estas inteligencias artificiales. Otro ejemplo que tenemos es el tema de Alexa. O sea, ustedes hoy día pueden ver que a través de este tipo de tecnología la gente puede consultar información, puede incluso hacer ciertas listas de compras que tiene que hacer, etcétera, ¿no? Y acá lo que nosotros como empresas nos tenemos que preguntar es si nuestros empleados ya tienen la capacidad de experimentar ellos mismos este tipo de beneficios, ¿por qué no vamos a permitir que ya en las empresas ellos también a través de la inteligencia artificial puedan pensar en soluciones innovadoras que puedan permitir a las empresas ser como mucho más pues productivas, que puedan generar cosas disruptivas en el mercado y que evidentemente les generen pues un futuro mucho más prometedor, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Acá me gustaría compartirles una herramienta que tenemos justamente en Coca-Cola, que es un ejemplo como ya mucho más concreto, porque aquí en la comunidad de recursos humanos creo que tenemos que decir, bueno, ¿y esto cómo lo bajamos a temas de recursos humanos también, no? Este es un ejemplo como muy sencillo y seguramente algunas empresas ya también ya lo tienen. Este es un chatbot que recientemente se implementó en la empresa, en donde tiene por objetivo el facilitarle a la gente a través de un chat que pueda resolver preguntas o que pueda investigar acerca de algunos procesos de recursos humanos y demás, para que le puedan contestar de forma ágil, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? Estamos haciendo un proceso eficiente
quizás te pueda responder a la gente 24 horas o a lo largo de 24 horas sin que haya pues un corte de que pues antes hablabas por teléfono y te contestaba una persona y pues se iba a dormir la persona, evidentemente, ¿no? O sea, acá ya tenemos pues alguien que te puede estar respondiendo de forma continua. Pero ¿qué pasa con toda la información que está acumulando y almacenando este dispositivo que se llama Sara para nosotros, ¿no? La cantidad de información que llega con respecto a las preguntas que tienen ciertos niveles o ciertas áreas. ¿Cuáles son quizás las preocupaciones principales para ver si tenemos que reforzar temas de comunicación o si quizás tenemos que anticiparnos a temas que pueden empezar a ser una preocupación para algunos niveles a lo largo del tiempo conforme vayamos entendiendo todo lo que la gente está preguntando? Entonces, lo que me interesa resaltarles acá es que ustedes vean la oportunidad de cómo este tipo de tecnología nos puede favorecer mucho a nosotros cuando empezamos a ver qué vamos a hacer con esa información. Y ese es un ejemplo del tipo de cosas que nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo va a cambiar esto para las personas de recursos humanos? Necesitan tener unas habilidades distintas para tener capacidades analíticas justamente para saber qué hacer con toda esta información, ¿no? Esto al final lo que va a hacer, pues evidentemente es que las empresas tengamos que ser muy responsables y muy conscientes y anticiparnos para ver cuáles son esas habilidades que la gente va a necesitar a futuro. Porque esto lo que va a hacer es que pues tengamos que preparar a la gente para que puedan hacer esa evolución, ¿no? Ya hablamos de que van a aparecer muchos nuevos roles y van a desaparecer otros tantos. De los que van a aparecer necesitamos preparar a nuestra gente para que puedan seguir siendo recursos talentosos, que podamos sacar el mayor provecho y que ellos también se sientan satisfechos con el trabajo que hacen. Acá les quiero traer una tablita, que de hecho lo estábamos comentando antes de empezar la transmisión, exactamente, de pues, cuáles son esos roles que van a cambiar, ¿no? Hoy día en esta tabla vemos pues, cuáles son las habilidades que típicamente pues, están demandando. Pero hay un cambio de qué es lo que va a suceder a futuro. O sea, para el 2022 vemos que hay otro cierto set de habilidades que vamos a necesitar que la gente tenga. Pues ustedes están viendo ahorita que pues, hay pensamiento analítico, ver cómo la gente resuelve problemas mucho más complejos, en fin, una serie de cosas que permite a la gente ver cómo interactuar de una mejor forma con la tecnología. Incluso todos los temas de creatividad e innovación, porque hacia allá es en donde estamos apuntando que ese tipo de cosas, la tecnología, es en donde nos tenemos que apoyar para que las mentes creativas puedan hacer cosas que estén más enfocadas a los consumidores, a cosas que pueden satisfacer las necesidades de ellos y que se puedan hacer cosas importantes, ¿no? Y acá también tenemos algunas cosas que pues, sabemos que van a empezar a decrecer en demanda para los próximos años. Entonces, creo que esta tabla les puede dar a ustedes una idea pues importante de las cosas que como empresas tenemos que empezar a trabajar con nuestros equipos de trabajo. Y también me gustaría aquí compartirles acerca de lo que en este mismo reporte por parte de Accenture que se presentó en el World Economic Forum, hablaba de una entrevista que se hicieron a los ejecutivos y que ellos decían, un 42% de los ejecutivos que entrevistaron, que ellos piensan que la mayor parte de la innovación que va a venir justamente va a ser esa interacción de inteligencia artificial y de los seres humanos en los próximos años. Entonces, es un tema no menor que necesitamos ver cómo ayudamos a que la gente interactúe con estas inteligencias artificiales justamente para ver pues, cuál es el mayor provecho que pueden sacar, ¿no? Y acá, pues bueno, entra el siguiente tema, ¿no? Que platicábamos mucho al inicio, exactamente, sí, como preámbulo, y es acerca de cómo las empresas, ya vimos todo el contexto que hay, qué pueden hacer con todo el tema de la tecnología, pero cómo la gente puede reaccionar en favor de las empresas de una forma rápida y dinámica para todo lo que se está presentando en el mercado, ¿no? Y acá quiero platicar con ustedes acerca de todo el tema de los equipos ágiles. O sea, los equipos ágiles en realidad es una metodología de trabajo que hace que las personas pues tengan una mentalidad diferente porque pues obviamente hay muchas formas de trabajar con todo el tema de Agile, hay diferentes metodologías que se pueden utilizar, Design Thinking, Scrum, etcétera. Hay una serie de cosas que en realidad es importante que las empresas puedan conocer porque pueden elegir utilizar alguna de estas, ¿no? Pero a mí me gustaría, antes de continuar con el tema de las metodologías ágiles, hacer referencia a una frase que típicamente es atribuida a Darwin y que justamente tiene que ver con todo el tema de aquellas especies que en realidad, pues aquellas que logran ser como mucho más adaptables son las que realmente subsisten más, ¿no?
y no necesariamente las más fuertes o las más inteligentes. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas es cuando entra todo el tema de los equipos ágiles, porque los equipos ágiles justamente surgen para poder adaptarse a cambios en donde la gente realmente puede poner soluciones prácticas para que las empresas puedan seguir subsistiendo en entornos cambiantes como el que describí al principio, ¿sale? Pero seguramente ustedes me van a decir, bueno, Cris, si una metodología ágil existe hoy día, pues, ¿cuál es la metodología tradicional? Explícanos un poquito más de esto. La realidad es que la gente, me parece que es importante que sepan lo siguiente. Hay un estudio de Gartner que presentó un poco la comparativa de lo que son proyectos hechos con metodologías tradicionales, que puede ser la metodología de waterfall o de cascada, para que ustedes entiendan lo que es esto. Son aquellos proyectos que se hacen con una planeación prácticamente perfecta, ¿no? De principio a fin ya sabes qué va a pasar, sabemos qué es lo que va a tener que suceder para que lleguemos a un producto. Pero también están estas metodologías ágiles en donde no necesariamente hay un plan que sabemos cómo va a empezar y exactamente cómo va a terminar. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros queremos hacer una generación de un producto o queremos generar un proyecto con estas dos metodologías? Lo que este estudio nos dice es que aquellos proyectos hechos con la planificación de Waterfall, lo que hace es que puedan ser exitosos en un 11%. En tanto que las metodologías ágiles, al momento que nosotros las aplicamos, estos proyectos pueden ser exitosos en más de un 30%. ¿Pero por qué? Porque ustedes me van a decir, bueno, danos un ejemplo concreto. Acá, básicamente, les estoy poniendo qué es lo que sucede con una planificación waterfall, que es la primera parte de la lámina que ustedes ven, en donde nosotros lo que queremos es generar un medio de transporte para un consumidor, ¿no? Lo que sucede aquí es que con esta tecnología o con esta planificación, perdón, de waterfall, lo que sucede es que nosotros empezamos con la perfección de decir, a ver, primero quiero la llanta, luego quiero el chasis, la carrocería, para que quede todo, sin que haya una interacción, ni ajustes, ni modificaciones, de acuerdo a lo que el consumidor está sintiendo con lo que tú estás diseñando. En la tecnología o la metodología, perdón, ágil, lo que está sucediendo es que tú estás teniendo interacción constante con el consumidor. Y si te pones a ver, tienes un primer producto, que puede ser una patineta en este caso, luego generas un patín del diablo, hasta que vas evolucionándolo para que tú puedas tener interacciones con los consumidores hasta llegar al producto final. Entonces, esto, ¿qué es lo que tiene como beneficio? Hace que nosotros, como empresas, podamos tener posibilidad de ser mucho más rentables, porque lo que hacemos es que estamos teniendo posibilidad de innovar a costos mucho más bajos. Porque cuando tú haces un proyecto con una planeación perfecta, sin tener esas interacciones con el consumidor, inviertes muchas veces en costos que no necesariamente están atendiendo las necesidades del consumidor. En cambio, si lo haces al revés, con estas interacciones más constantes, lo que haces es que puedes disminuir los costos, ¿sale? Entonces, por eso acá en este otro detalle que les comparto de un estudio publicado por Pricewaterhouse, hablan de que empresas pues, que han utilizado este tipo de metodologías en los últimos años, pues han sido mucho más rentables que otras, y pues es un tema importante para que veamos, ¿no? Cómo poder implementar metodologías ágiles, equipos ágiles de trabajo dentro de nuestras empresas. Y al final esta laminita me gusta compartirla porque se trata mucho de experimentar mucho más, de fallar rápido y aprender rápido. Eso es básicamente de lo que te hablan las metodologías ágiles, porque la capacidad de aprendizaje y ajuste que tú puedes tener para hacer un producto adecuado a lo que tiene que tener para responder a las necesidades del consumidor es como muy importante, ¿sale? Y acá, pues bueno, estamos llegando a otro tema, sí, que también es como muy importante, ¿no? Pero forma parte de... Exactamente, exactamente. Entonces, a ver, ya un poco recapitulando, hablamos del contexto, de por qué el tema de los equipos ágiles en la era digital, pues es un tema tan importante a considerar, ¿no? Ya hablamos de la inteligencia artificial, acabamos de hablar de los equipos ágiles y cómo esto nos beneficia a todos, pero también está todo el tema de la inclusión y la diversidad. Y aquí me gustaría resaltar algo. Típicamente, digo, no sé, a lo mejor podríamos hasta pedirle a la gente en el chat si nos pudiera decir para ellos una palabra que represente diversidad. A ver, vamos a ir midiendo un poquito qué es lo que, ellos dicen, ¿cuál es el ¿no? concepto que cada quien tiene? Exactamente, exactamente. Para ver si ahí nos dicen con una palabra, para ellos, qué representa diversidad. Sí, seguramente van a haber un montón de opiniones al respecto, ¿no? O sea, porque eso seguramente va a depender de
de la historia de vida de cada quien. O sea, habrá gente que recién acabamos de pasar el día del orgullo gay, de la comunidad LGBTI, y para muchos representará eso, pero la diversidad no nada más va por ahí. O sea, la diversidad se refiere a cultura, se refiere a idiomas, se refiere a generaciones, se refiere, ¿no? O sea, hay un chorro de formas distintas de entender la diversidad. Exacto. Y dada la revolución tecnológica de la que estamos hablando hasta este momento, es un punto que no podemos no atender, ¿no? Exactamente. Entonces, exactamente. Veamos a ver qué nos platican por el tanto. Sí, y yo creo que quizás han de haber respondido muchas de las cosas que tú dijiste, y ahorita vamos a leer las preguntas que se hubieran generado. La realidad es que lo que mencionabas es muy cierto. La diversidad no solamente es un tema de equidad de género, sino que son todas estas diferencias que tú estás comentando, que pues a veces algunas son visibles, otras no son tan visibles, pero que están, ¿no? Y que nos hacen a todos diferentes. Entonces, desde el punto de vista de diversidad e inclusión, hay un punto que a mí me interesa mucho traer a la mesa con ustedes, ¿no? Se ha hablado, yo creo que en las empresas, de hacer iniciativas para que podamos lograr esta equidad de género, que podamos trabajar con grupos LGBT, con grupos de millennials, de personas con discapacidades o capacidades diferentes, pero la realidad es que no necesariamente cuando tú llegas a los porcentajes que tú quisieras tener, no por eso quiere decir que tienes un lugar de trabajo inclusivo. Y aquí me gustaría compartirles a ustedes algo que estamos haciendo en la empresa y que tiene que ver justamente con todo el tema de inclusión. Recientemente nosotros trajimos a un conferencista que se llama Dr. Robbins, es una persona que tiene doctorados y ha estado estudiando mucho el comportamiento humano y nos habla de lo importante que es la inclusión desde el punto de vista de hacer sentir a la gente parte de un grupo, ¿no? Y cómo a través de los sesgos inconscientes que podemos tener nosotros por nuestra formación, por la educación que tuvimos, por experiencias que tuvimos en nuestra vida, quizás tenemos esos sesgos inconscientes de los cuales, pues por ser inconscientes no tenemos conocimiento, ¿no? Sí, no lo percibes, ¿no? Exactamente, no lo percibes. Entonces esto hace que tú puedas hacer que una persona no se sienta parte de. Entonces, como empresas necesitamos entender que todo el tema de diversidad e inclusión es un tema muy relevante justamente porque tenemos que ver qué iniciativas nosotros podemos hacer desde el punto de vista de la inclusión. Hay varios estudios que te hablan de por qué la gente no se siente, al no sentirse incluida, siente que está peligrando desde el punto de vista de seguridad. Y aquí me gustaría mostrarles unas imágenes porque yo creo que nos podemos remontar a la historia, a la prehistoria más bien, para que la gente sepa justamente cuáles son aquellas cosas que ellos hacían cuando salían, por ejemplo, a cazar, ¿no? Y actuaban, pues, en tribus, ¿no? Tenían que salir en grupo y todo. ¿Qué era lo que sucedía cuando no actuaban en tribus? Pues, obviamente, la posibilidad de subsistencia, pues, era muy bajita, porque justamente, pues, no se sentía la seguridad del grupo. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que está sucediendo en las empresas? Que eso, al final de cuentas, sigue siendo una parte importante, y cuando nosotros no nos sentimos parte de un grupo, nos sentimos que no estamos seguros. Y eso tiene un impacto muy importante en la forma en la que las personas puedan o no ser productivas en el ámbito laboral. Y aquí me gustaría traer a la mesa dos datos que un estudio que hizo McKinsey de diversidad hablaban acerca de la importancia de tener, pues, grupos diversos, ¿no? Y hablaban como 33% de los equipos con mayor diversidad cultural y étnica, por ejemplo, tendían a ser más líderes en sus industrias. Entonces, cuando ya les hablo de todo este tema de diversidad y cómo podemos lograr que nosotros hagamos que la gente se sienta parte de un grupo, esto tiene un impacto directamente en el negocio. No es un tema de por moda, porque lo queremos traer, no. Hay evidencia de que tiene un impacto en el negocio. Tenemos también que el 21% de empresas son más propensas a rendir mejor en rentabilidad y también 27% más propensas a tener una creación de valor mucho mayor. Entonces, creo que esto es un tema relevante que nosotros tenemos que tener en cuenta como recursos humanos porque a medida que lo trabajemos vamos a poder beneficiar a nuestros negocios. Y finalmente, ya llegando al último tema, ¿no? Que creo que hablamos mucho acerca de los millennials, pero que ya vimos que no solamente los millennials están pidiendo flexibilidad, sino que vemos que las generaciones en general, la gente, pues, son personas. Y aquí es cuando hablamos de cómo cuidar a las personas como personas y por qué las empresas tenemos que cuidar ese tema. Y aquí la realidad es que voy a hacer referencia mucho a la empresa anterior en la que yo estaba, en Accenture,
donde empezaron a impulsar muchísimo los temas justamente de cuidado para la gente, para hacer una cultura de cuidado para toda la gente en muchos aspectos, ¿no? Pero no solamente está Accenture, hay muchas empresas que están cuidando temas de salud, como por ejemplo Johnson & Johnson, que tiene foco en temas físicos. También hay una aseguradora también importante que cuida mucho los temas del sueño de la gente para asegurarse que están descansando. Entonces aquí me gustaría simplemente reforzar el tema de que como empresas tenemos que cuidar a nuestras personas en todos los aspectos. Desde el punto físico, tenemos que hacer que las personas tengan esa oportunidad de descanso, que tengan esa oportunidad de dormir, porque justamente recuerdo que cuando estaba yo en Accenture había muchos estudios que nos compartieron cuando se empezó a implementar esta cultura del impacto que esto podía tener en la gente, ¿no? Si no dormían, pues obviamente no iban a ser productivos, si no hacían ejercicio, pues también iban a estar físicamente en su mejor momento, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con todo el tema de ser multitasking, en donde la gente, pues nosotros pensamos que pueden estar haciendo diferentes cosas y la realidad es que no. O sea, si nosotros queremos que las personas estén pensando en varias cosas a la vez, lo único que estamos nosotros haciendo es hacer que las personas no tengan el nivel de concentración óptima. Recuerdo mucho que también había una estadística que hablaba de que una persona que es interrumpida cuando está súper concentrada haciendo algo, tarda en promedio 23 minutos para volver a recobrar o retomar la concentración que tenía cuando fue interrumpida. Si no la vuelven a desconcentrar en el camino. Exactamente. Y va perdiendo el vida. Exacto. Y pónganse a ver ustedes cuántas veces nos interrumpen. WhatsApp, llamadas, alguien que te hace así, o estás haciendo algo en esta reunión y alguien entra. O sea, todas esas interrupciones que nosotros tenemos, más las propias autointerrupciones, de que dices, oye, ya me acordé de esto y abres una ventanita y abres otra y otra y otra y al final pasan 3 horas y no has terminado ningún tema, ¿no? Entonces, eso como empresas también tenemos que empezar a poner reglas del trabajo, de oigan, a ver cómo vamos a actuar, qué tanto nos vamos a interrumpir, qué tanto la gente va a tener oportunidad de trabajar, ¿no? Y finalmente todo el tema de, pues, trabajar por un propósito. Yo creo que cuando nosotros estamos en empresas, pues, de tan alto impacto, ¿no? Pues hay muchas que tenemos que resaltar cuál es el propósito que tenemos. Recientemente yo platicaba con gente en la compañía y veíamos cuántos litros de agua regresamos al planeta de todo lo que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en la empresa. Y es impresionante cómo ese tipo de iniciativas le llaman mucho la atención a la gente. Todo lo que se está haciendo en cuanto a reciclaje, con el tema de PET, cómo se están haciendo cosas justamente para generar productos sin azúcar. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues es un tema de propósito bien importante porque estás actuando en pro del ambiente, de ver cómo generar menos impacto, cómo favorecer a la salud. Entonces, tenemos que ser muy conscientes en recursos humanos y asegurarnos de que la gente tenga propósito para todo lo que están haciendo. Eso no saben cómo llama la atención a los millennials y en general a la gente para que se sientan satisfechos. Y con esto básicamente cierro, ¿no? Para que podamos, si es que hay preguntas, pues ver cuáles son el tipo de cosas que nosotros podríamos hacer. Pero yo creo que tenemos que ver que como recursos humanos somos áreas transformadoras, ¿no? Que tenemos la oportunidad de tener como parte de nuestros equipos a las inteligencias artificiales, también de ver la diversidad y la inclusión como una palanca de innovación y de creatividad que nos va a permitir justamente ser mucho más competitivos. También tener al talento al centro de la empresa, ¿no? Porque son humanos. Nuestras empresas funcionan a través de personas y para nosotros es súper importante que tengamos eso pues como muy consciente, ¿no? Y finalmente que podamos crear pues las áreas de gestión de talento del futuro, ¿no? Yo creo que si están ustedes aquí participando en este webinar es justamente porque les interesa hacer esto y yo creo que tenemos una oportunidad enorme en nuestras manos y pues les agradezco enormemente que hayan participado y pues abrimos a cualquier pregunta que puedan tener o comentarios que hayan visto, ¿no? Seguro, justo en este momento en el que estamos en la etapa de la conclusión, digamos, el resumen de toda esta conversación que creo es muy valiosa para mucha gente, para todos nosotros, tener la perspectiva de una experta en ese tema y cómo se comporta la tecnología hoy en día en los equipos de trabajo, ¿no? Cómo funciona. Hace rato una pregunta que habíamos hecho de qué para acá, o sea, cuál es la percepción, cuál es la idea que cada una de las personas que nos ven ahora mismo tienen de la palabra diversidad. Exacto. Algunas personas nos han respondido y en general lo que nos han dicho, para algunas significa apertura, para otras personas significa riqueza de ideas, para otras personas significa tolerancia, innovación rápida, la contribución de todos, diferencias, distintos enfoques, y yo creo que dentro de toda esta misma diversidad de respuestas, todas son correctas, de alguna forma.
¿no? Exactamente. Que de eso se trata, justamente la diversidad. Exactamente. Hay otra pregunta, bueno, hay algunas preguntas que nos hicieron, no, me gustaría que las terminemos, que las saquemos ahora mismo para que nadie se vaya con dudas, ¿no? Y que sientan que verdaderamente les parece aprovechó. Una persona nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar más información acerca de las metodologías ágiles? ¿Algún libro que recomiendes? Mira, hay mucha literatura al respecto. Yo básicamente sí les recomendaría mucho que pudieran consultar, ya sea en Amazon o algo. Todo el tema de metodologías ágiles es una literatura súper amplia. Nosotros, si algo les recomiendo es que en sus empresas, cuando empezamos a trabajar esto, empezamos a trabajar con algunas empresas que nos trajeron directamente la formación y la capacitación para nuestras empresas. Pero en caso de que quieran consultar literatura, hay mucha, muy amplia. Ahorita no traigo una en particular para recomendar, pero pueden ser diferentes alternativas. Esa literatura, buscar empresas que sean expertas en la metodología, porque se pueden hacer algunos cursos y eso facilita mucho el entendimiento también de cómo llevar a la práctica la metodología. Que igual ahorita nos ponemos a trabajar, buscamos algunos y mañana en el blog les ponemos unas recomendaciones. ¿Cómo no? ¿No? Digo, qué buena pregunta. Otra persona nos decía, ¿dónde puedo encontrar más información acerca de su formación? Nos había dicho, es una pregunta. Déjame ver si tenemos alguna otra nueva. No. Fue la misma pregunta 2 veces. Entonces, tal vez tenía mucha información. Quería una recomendación. Mañana te la damos en el blog, seguramente. Entonces, el tiempo se nos ha acabado. Esta es la explicación de una experta de la tecnología en los equipos de trabajo. Entonces, es una información bien importante. Como ven, es bien robusto. Seguramente podríamos estar mucho más tiempo hablando de esto. Definitivo no se puede. Mañana en el blog podríamos ser un poco más explícitos en esta información para que quien se quedó con dudas no puedo preguntar lo que sea. Simplemente no se quede con la duda, ¿no? Y mañana terminamos de resolver todas las dudas. Entonces, muchísimas gracias, Cris, por haber estado acá, por darte el tiempo de platicar con toda la gente que nos sigue en Roma. ¿Y dónde te pueden encontrar? Pues mira, me pueden buscar en LinkedIn en un momento dado, y también si llega alguna pregunta adicional y todo, y que después pueda yo mandar respuesta o algo para compartir y que ustedes lo puedan comentar. Justo de eso, porque no nos vamos a ir hasta que la gente de verdad se vaya sin ninguna duda. Alguien preguntó, ¿cómo el área de comunicación ayuda a alcanzar los objetivos de RH? Ay, es súper importante. Yo creo que el área de comunicación es clave. La realidad es que una vez que tengan ustedes su plan, es súper importante involucrar a la gente de comunicación desde el inicio. ¿Por qué? Para que puedan entender qué es lo que quieren comunicar, a qué audiencia se va a dirigir. Porque si entendemos la audiencia, evidentemente vamos a saber a través de qué medios. Sí, entonces, es súper clave y créanme que todo el tema de comunicación hace la gran diferencia para que la gente pueda entender los cambios, pueda entender las estrategias y sobre todo que también se entusiasme mucho de lo que la empresa está haciendo. No solamente temas internos, redes sociales también es algo súper importante, que la gente en el momento en que ven que se está compartiendo información, el orgullo de, oye, yo formo parte de esa empresa, genera un nivel de compromiso. Sí, un buen engagement. Exactamente, para la empresa. Entonces, súper recomendable y es clave. Otro uso más de la tecnología. Exactamente. Entonces, ¿no tenemos ninguna otra pregunta más? ¿Ya es todo? Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Mil gracias, Cris, de nuevo. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Les platicaba, mañana podemos darle continuidad en el blog. También van a poder encontrar una entrevista que tendremos a través del podcast en Spotify. Mañana más información detallada. Mil gracias, Cris. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego.